¿Qué harías si el hombre que amas te humillara frente a todo el pueblo? En 1947, una mujer decidió no quedarse de brazos cruzados. Esta es la historia de Joana, una mujer que convirtió su dolor en el combustible perfecto para una venganza que nadie vio venir. Una historia de orgullo, pasión y redención que te dejará sin aliento. ¿Logrará vengarse o descubrirá que el destino tiene otros planes? Quédate hasta el final porque este desenlace te sorprenderá. Comencemos. El sol de marzo caía implacable sobre la pequeña plaza de San Miguel del Valle, un pueblo escondido entre las montañas donde todos se conocían y los secretos duraban menos que el rocío de la mañana. Era el año 1947, y el mundo apenas comenzaba a sanar las heridas de una guerra que había sacudido continentes enteros, pero en aquel rincón remoto, la vida transcurría con la misma parsimonia de siempre. Joana Méndez caminaba por el mercado con la cabeza en alto, su vestido azul de lunares blancos ondeando suavemente con cada paso. A sus 23 años, era considerada una de las mujeres más hermosas del valle, cabello negro y ondulado que caía sobre sus hombros, ojos del color de la miel oscura y una sonrisa que podía iluminar incluso el día más gris. Pero más allá de su belleza, Joana poseía algo que muchos envidiaban, una inteligencia afilada y un espíritu inquebrantable. Había crecido en una familia humilde. Su padre, don Alberto Méndez, era carpintero, y su madre, doña Teresa, costurera. Desde pequeña, Joana aprendió el valor del trabajo duro y la dignidad. Mientras otras niñas de su edad soñaban solo con encontrar un buen marido, ella devoraba cada libro que caía en sus manos, prestados de la pequeña biblioteca del padre Augusto, el párroco del pueblo. Aquel día de marzo, Joana había ido al mercado a comprar tela para un vestido que su madre debía entregar a doña Carmela, la esposa del alcalde. Mientras examinaba un rollo de seda color marfil, escuchó su nombre pronunciado con aquella voz grave que conocía tan bien. Joana Méndez. Se giró lentamente y allí estaba él, Rafael Aguirre, el hombre que durante 2 años había ocupado sus pensamientos, sus sueños y, aunque le costara admitirlo, su corazón. Alto, de hombros anchos y cabello castaño que se rebelaba contra el peine, Rafael era el hijo mayor de don Sebastián Aguirre, el terrateniente más poderoso de la región. Había estudiado en la capital y regresado al pueblo hacía 3 años con aires de ciudad y una arrogancia que contrastaba con el muchacho tímido que había sido. Rafael, respondió ella, manteniendo la compostura, aunque su corazón latía desbocado. Durante meses, Rafael la había cortejado con una persistencia que bordeaba la obsesión. Aparecía en la iglesia para coincidir con ella, enviaba mensajes a través de su hermana menor, incluso había hablado con don Alberto para pedir permiso formal para visitarla. Joana, cautelosa por naturaleza y consciente de las diferencias de clase que los separaban, había mantenido cierta distancia, pero no podía negar que sentía algo por él. «Necesito hablar contigo», dijo Rafael, y había algo extraño en su mirada, algo que Joana no supo descifrar. «Aquí estoy», respondió ella, notando cómo varias mujeres del mercado comenzaban a mirar en su dirección. Rafael se acercó más, y Joana percibió el olor a alcohol en su aliento. Su corazón se encogió. Era apenas mediodía. ¿Por qué habría estado bebiendo? He estado pensando mucho sobre nosotros, comenzó Rafael, pero su voz era más alta de lo necesario, como si quisiera asegurarse de que todos escucharan. Sobre lo que la gente dice, sobre lo que esperan. ¿Qué quieres decir?, preguntó Joana, sintiendo como una sensación de alarma comenzaba a trepar por su columna vertebral. Rafael soltó una risa amarga. Mi padre ha dejado las cosas muy claras. Los Aguirre no se mezclan con. Hizo una pausa deliberada, y su siguiente palabra cayó como una losa con gente como tú. El mercado quedó en silencio. Joana sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. Las palabras de Rafael resonaban en sus oídos,
pero lo que más le dolió fue la mirada de satisfacción cruel en los ojos de algunas mujeres presentes, aquellas que siempre habían envidiado su belleza y ahora se deleitaban con su humillación. «Gente como yo», repitió Joana, y su voz tembló ligeramente a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. «Sí», continuó Rafael, y había algo desesperado en su tono, como si necesitara convencerse a sí mismo de lo que estaba diciendo. «Eres la hija de un carpintero, Joana, hermosa, sí, pero sin apellido, sin dote, sin nada que ofrecer a una familia como la mía. Fui un tonto al pensar que podríamos». No terminó la frase. Las lágrimas amenazaban con brotar de los ojos de Joana, pero ella las contuvo con toda la fuerza de su voluntad. No les daría el placer de verla llorar. «Entonces, ¿por qué viniste? ¿Para qué esta conversación?», preguntó, y su voz ahora era de acero. «Porque necesitaba decirte que mi padre ha arreglado mi matrimonio con Isabela Santoro. Nos casaremos en 2 meses, y pensé que merecías saberlo antes de que te enteraras por otros». Isabela Santoro, la hija del juez, una muchacha insulsa de 18 años que no sabía leer más que recetas de cocina, pero que venía con una dote generosa y conexiones políticas. Joana la conocía, había coincidido con ella en algunas ocasiones, y la muchacha siempre la había tratado con desdén, como si Joana fuera menos que el polvo bajo sus zapatos. «Qué noble de tu parte», dijo Joana, y el sarcasmo en su voz era palpable. «Venir hasta aquí, en medio del mercado, donde todos puedan escuchar, para informarme que no soy suficiente para ti». «No es así», murmuró Rafael, pero había perdido parte de su bravuconería. «No». Joana dio un paso hacia él, y su voz se elevó, clara y fuerte. «Entonces dime, Rafael Aguirre, ¿qué es exactamente? ¿Un acto de cobardía? ¿Una forma de complacer a tu padre? ¿O simplemente una demostración de que debajo de esos trajes caros y esa educación de ciudad, no eres más que un títere sin columna vertebral?» Un murmullo recorrió el mercado. Nadie le hablaba así a un Aguirre. Nadie se atrevía. Rafael palideció y luego se puso rojo de ira. «Cuidado con lo que dices, Joana, no olvides quién soy». «No lo olvido», replicó ella. «Eres el hombre que durante meses me hizo creer que había algo real entre nosotros, que me hizo soñar con un futuro, y ahora vienes a destrozarlo todo porque tu papá chasqueó los dedos». «Basta», gritó Rafael, y su rostro era una máscara de furia y vergüenza. «¿Sabes qué? Tenías razón en ser cautelosa. Mi padre tenía razón. Jamás me casaría contigo. Una mujer como tú no podría comprender lo que significa pertenecer a una familia como la mía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Joana sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho, pero mantuvo la cabeza en alto. Las lágrimas podían esperar. La humillación podía procesarse después, en la privacidad de su habitación. Ahora, en este momento, frente a todos, no se derrumbaría. «Gracias, Rafael», dijo con una calma escalofriante. «Gracias por mostrarme exactamente quién eres antes de que fuera demasiado tarde». Se giró para marcharse, pero antes de dar el primer paso, se detuvo y miró directamente a los ojos de Rafael. «Y solo para que quede claro, yo también jamás me casaría contigo, ni aunque fueras el último hombre sobre la tierra». Con esas palabras, Joana salió del mercado con la espalda recta y los hombros hacia atrás, ignorando las miradas, los susurros y la sensación de que su mundo acababa de desmoronarse. Solo cuando llegó a su casa, cuando cerró la puerta de su habitación detrás de ella, permitió que las lágrimas fluyeran, pero junto con las lágrimas vino algo más, una furia ardiente, un deseo de venganza que crecía en su pecho como un fuego incontrolable. Rafael Aguirre la había humillado públicamente, había pisoteado sus sentimientos como si fueran basura, y por eso, pagaría. Joana no sabía cómo ni cuándo, pero en ese momento, cegada por la rabia y el dolor,
juró ante sí misma que se vengaría. Rafael Aguirre se arrepentiría del día en que decidió destrozar su corazón frente a todo el pueblo. Los días que siguieron a la humillación en el mercado fueron los más difíciles de la vida de Joana. El pueblo entero hablaba del incidente. En las tiendas, en la iglesia, en las esquinas, su nombre era pronunciado con una mezcla de lástima y morbo. Algunas mujeres la miraban con compasión genuina, otras con una satisfacción apenas disimulada. Los hombres, por su parte, la trataban con una nueva familiaridad que le resultaba repugnante, como si su humillación pública la hubiera despojado de alguna protección invisible. Doña Teresa, su madre, intentó consolarla con palabras suaves y tazas de té de manzanilla, pero Joana apenas podía comer o dormir. Don Alberto, su padre, un hombre de pocas palabras pero de sentimientos profundos, estaba furioso. Una noche, Joana lo escuchó hablar con su esposa en la cocina. Debería ir a hablar con Sebastián Aguirre, decía su padre con voz tensa. Lo que su hijo hizo fue una falta de respeto imperdonable. Joana es una muchacha decente, trabajadora, y no merece ser tratada como. Alberto, por favor, interrumpió su madre. ¿Y qué ganarías? Los Aguirre son poderosos, podrían arruinarnos. Además, sería peor para Joana si parece que necesita que su padre pelee sus batallas. Joana, escuchando desde su habitación, sintió una mezcla de gratitud y frustración. Su padre quería defenderla, pero su madre tenía razón. Cualquier confrontación solo empeoraría las cosas y la haría parecer más débil ante los ojos del pueblo. No. Si iba a haber venganza, tendría que venir de ella misma. Durante una semana, Joana apenas salió de casa. Se dedicó a ayudar a su madre con las costuras, pero su mente estaba en otra parte, tramando, pensando, analizando. ¿Cómo podría una muchacha sin dinero, sin conexiones, sin poder, hacerle daño a alguien como Rafael Aguirre? La respuesta comenzó a tomar forma una tarde de abril, cuando el padre Augusto vino a visitarla. El anciano sacerdote había sido mentor de Joana desde que era niña. Él le había prestado libros, le había enseñado historia y filosofía, y siempre la había tratado como a una igual, no como a una simple campesina sin educación. Cuando entró en la modesta sala de los Méndez, su rostro arrugado mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Joana, hija, dijo después de aceptar una taza de café, vine porque estoy preocupado por ti. Sé lo que pasó en el mercado, todo el pueblo lo sabe. Joana bajó la mirada, sintiendo como la vergüenza volvía a apoderarse de ella. Padre, no necesitas explicarte, interrumpió él suavemente. Lo que Rafael Aguirre hizo fue cruel e innecesario, pero vine a decirte algo importante. No permitas que esto te destruya. Tú vales más que la opinión de este pueblo, más que el orgullo herido de un muchacho mimado. No me está destruyendo, padre, respondió Joana, y había una dureza nueva en su voz. Me está transformando. El padre Augusto la estudió con sus ojos sagaces. Ten cuidado con la rabia, Joana, puede consumirte si no la controlas. No es solo rabia, padre, es claridad. Por primera vez en mi vida, veo las cosas como realmente son. Rafael me mostró que en este mundo, la bondad y la honestidad no son suficientes. Necesitas poder, necesitas ser alguien que no pueda ser descartado. El sacerdote suspiró. ¿Y qué planeas hacer? Joana guardó silencio por un momento antes de responder. Voy a irme del pueblo, padre, voy a hacer algo de mi vida, y algún día, cuando regrese, Rafael Aguirre verá lo que perdió. El padre Augusto asintió lentamente. Tengo un primo en la capital, Rodrigo Valente. Es profesor en una escuela para señoritas. Sé que están buscando una ayudante, alguien que pueda enseñar costura y modales. No pagan mucho, pero incluye alojamiento y comida. Podría escribirle si estás interesada. Los ojos de Joana se iluminaron por primera vez en días. Lo haría. Padre, de verdad, lo haré con una condición, dijo el anciano con severidad.
que no permitas que la venganza sea lo único que te mueva. Construye una vida por ti misma, Joana, no solo para demostrarle algo a alguien más. Joana asintió, aunque en su corazón sabía que la venganza era exactamente lo que la motivaba, pero no importaba. El padre Augusto le estaba ofreciendo una salida, una oportunidad, y ella la tomaría. 3 semanas después, Joana Méndez partió hacia la capital en el autobús del amanecer, con una pequeña maleta que contenía todas sus pertenencias y un corazón lleno de determinación. Su madre lloró en la despedida, su padre la abrazó con fuerza y le susurró, «Hazlos ver de qué estás hecha, hija». Mientras el autobús se alejaba de San Miguel del Valle, Joana miró por última vez el pueblo que había sido su hogar. En algún lugar de esas calles estaba Rafael Aguirre, probablemente preparándose para su boda con Isabela Santoro, sin imaginar que la muchacha a la que había humillado estaba trazando un camino que, eventualmente, los volvería a cruzar. Pero para entonces, Joana Méndez sería una mujer completamente diferente. La capital era un universo completamente distinto a San Miguel del Valle. Las calles bullían con un constante ir y venir de personas, automóviles y tranvías. Los edificios se alzaban hacia el cielo con una imponencia que Joana nunca había imaginado. El aire olía a gasolina, a pan recién horneado de las panaderías en cada esquina, a esperanza y posibilidades. La escuela para señoritas donde Joana comenzó a trabajar estaba ubicada en un elegante barrio residencial. Era una casona de 3 pisos con jardines impecables y rejas de hierro forjado. Doña Elisa Monteiro, la directora, era una mujer de unos 50 años, alta y delgada, con el cabello recogido en un moño perfecto y una mirada que no se perdía ningún detalle. «El padre Augusto me escribió sobre usted», dijo durante la entrevista, estudiando a Joana con ojos evaluadores. «Dice que es inteligente, trabajadora y que tiene potencial. Espero que no me decepcione». «No lo haré, señora», respondió Joana con la espalda recta y la voz firme. «Su trabajo consistirá en enseñar costura básica a nuestras alumnas más jóvenes, ayudar con la supervisión durante las comidas y, ocasionalmente, asistir en las clases de etiqueta y modales. Es un trabajo exigente, pero si demuestra dedicación, hay oportunidades de crecimiento». Joana aceptó sin dudar. Tenía una pequeña habitación en el 3er piso, no mucho más grande que un armario, pero era suya. Por primera vez en su vida, tenía su propio espacio, su propia independencia. Los primeros meses fueron agotadores. Joana se levantaba antes del alba y no se acostaba hasta pasada la medianoche. Además de sus obligaciones en la escuela, comenzó a tomar clases nocturnas en una academia cercana. Con parte de su sueldo, pagaba lecciones de francés, contabilidad y mecanografía. Quería equiparse con todas las herramientas posibles para ascender en el mundo. Las alumnas de la escuela provenían de familias adineradas de la capital y del interior del país. Joana las observaba con atención, estudiando sus maneras, su forma de hablar, de caminar, de comportarse en sociedad. Absorbía todo como una esponja, la forma correcta de sostener una taza de té, cómo hacer una reverencia elegante, qué temas de conversación eran apropiados en diferentes contextos. Pero más allá del comportamiento superficial, Joana aprendió algo más valioso, cómo funcionaban las redes de poder entre las familias de la élite. Escuchaba las conversaciones de las alumnas sobre sus padres, sus conexiones, sus negocios. Aprendió que el poder no era solo cuestión de dinero, sino de relaciones, de saber qué información usar y cuándo. Doña Elisa, que inicialmente la había visto como una simple empleada más, comenzó a notar algo especial en Joana. La muchacha no solo hacía su trabajo bien, sino que mostraba una iniciativa y una inteligencia poco comunes. «Joana», le dijo una tarde, 6 meses después de su llegada, «he notado tu dedicación. ¿Alguna vez has pensado en ser algo más que ayudante?» «Siempre, señora», respondió Joana sin vacilación. «Quiero aprender todo lo que pueda. Quiero ser alguien». Doña Elisa sonrió,
una expresión poco común en su rostro habitualmente severo. Bien, entonces te voy a hacer una propuesta. Tengo una amiga, Marta Silveira, que dirige una boutique en el centro. Está buscando a alguien con habilidades de costura que también pueda atender a las clientas. El trabajo paga mejor y te daría más exposición al tipo de personas que podrían ayudarte a progresar. ¿Estarías interesada? Joana sintió que su corazón se aceleraba. Era exactamente el tipo de oportunidad que necesitaba. Más que interesada, señora, estaría eternamente agradecida. 2 semanas después, Joana comenzó a trabajar en la boutique Silveira, un elegante establecimiento frecuentado por las damas más distinguidas de la capital. Su jornada era larga, por las mañanas seguía enseñando en la escuela, y por las tardes y noches trabajaba en la boutique. Dormía apenas 5 horas cada noche, pero no le importaba, cada día era un paso más hacia su objetivo. En la boutique, Joana no solo ayudaba a las clientas a elegir telas y diseños, sino que también escuchaba sus conversaciones. Las mujeres ricas, descubrió, hablaban libremente delante del personal, como si fueran invisibles. Y en esas conversaciones, Joana aprendió más sobre política, negocios y sociedad que en cualquier libro. Fue allí donde conoció a Beatriz Fonseca, una viuda de 35 años que se había hecho cargo de los negocios textiles de su difunto esposo y los había multiplicado. Beatriz era todo lo que Joana aspiraba a ser: independiente, respetada, poderosa. A diferencia de otras clientas que trataban al personal con condescendencia, Beatriz siempre fue cortés y, con el tiempo, comenzó a conversar con Joana. «Tienes buen ojo para los negocios», le dijo Beatriz una tarde, después de que Joana le sugiriera una modificación en un diseño que terminó siendo un gran éxito. «¿Por qué trabajas en una boutique?» «Porque estoy aprendiendo, señora», respondió Joana honestamente. «Algún día, me gustaría tener mi propio negocio». Beatriz la estudió con interés. «¿Sabes leer y escribir? ¿Manejar números?» «Sí, señora, y estoy tomando clases de contabilidad». «Impresionante». Beatriz hizo una pausa. «Necesito una asistente personal, alguien que me ayude a organizar mis citas, revisar contratos, gestionar correspondencia. Pagaría el triple de lo que ganas aquí. ¿Te interesaría?» Joana no podía creerlo. Era como si el universo estuviera conspirando para ayudarla en su camino. «Sería un honor, señora Fonseca». Así, a poco más de un año de haber llegado a la capital como una muchacha de pueblo humillada y sin recursos, Joana Méndez se convirtió en la asistente personal de una de las empresarias más exitosas de la ciudad. Su salario le permitió mudarse a un pequeño pero decente apartamento, comprar ropa más elegante y continuar con su educación. Pero Joana nunca olvidó por qué estaba haciendo todo esto. En las noches, cuando regresaba a su apartamento exhausta, se miraba en el espejo y repetía las palabras que se había dicho a sí misma el día de su partida: «Rafael Aguirre pagará, verá lo que perdió». Los meses se convirtieron en años. Joana cumplió 25, luego 26 años. Su transformación era notable. Ya no era la muchacha tímida del pueblo, sino una mujer sofisticada, elegante y astuta. Hablaba con confianza, vestía con estilo y se movía en círculos que antes le habrían parecido inaccesibles. Beatriz Fonseca se había convertido en más que su empleadora, era su mentora. Le enseñó no solo sobre negocios, sino sobre cómo navegar el complicado mundo de la alta sociedad, cómo identificar oportunidades y, lo más importante, cómo hacer que los hombres poderosos te tomaran en serio en un mundo dominado por ellos. «El secreto», le dijo Beatriz una vez, «no es competir con ellos en sus términos, es crear tus propias reglas y hacer que ellos jueguen tu juego». Joana absorbió cada lección, cada consejo, cada estrategia, y con cada día que pasaba, se sentía más preparada para el momento en que volvería a encontrarse con Rafael Aguirre. Ese momento llegó de la manera más inesperada. Era el verano de 1950, 3 años después de que Joana dejara San Miguel del Valle.
Estaba en la oficina de Beatriz revisando unos contratos cuando su mentora entró con una expresión pensativa. Joana, tengo un proyecto interesante. Estoy considerando expandir el negocio textil a las regiones del interior. Hay una zona en particular, un valle al sur, que produce lana de excelente calidad. He estado investigando y parece que hay potencial para establecer una planta de procesamiento allí. El corazón de Joana dio un vuelco. ¿Qué valle? Señora, San Miguel del Valle. ¿Lo conoces? Joana tuvo que hacer un esfuerzo por mantener la voz calmada. Sí, señora, es mi pueblo natal. Beatriz la miró con sorpresa. ¿De verdad? Bueno, entonces eres la persona perfecta para acompañarme. Necesito a alguien que conozca la zona y que pueda ayudarme a negociar con los terratenientes locales. Partiríamos la próxima semana. Era como si el destino mismo estuviera orquestando su venganza. Joana iba a regresar a San Miguel del Valle, pero no como la muchacha humillada que había partido, sino como la mano derecha de una poderosa empresaria de la capital. Será un placer acompañarla, señora, dijo Joana, y una sonrisa pequeña pero significativa se dibujó en sus labios. Durante los días previos al viaje, Joana se preparó meticulosamente, eligió su vestuario con cuidado, trajes elegantes pero sobrios, que proyectaran autoridad sin ser ostentosos. Revisó todo lo que sabía sobre la producción de lana en la región, los terratenientes principales y, por supuesto, investigó sobre la familia Aguirre. Lo que descubrió fue interesante. Don Sebastián Aguirre había muerto 2 años atrás de un ataque al corazón. Rafael, ahora a cargo del negocio familiar, había demostrado ser un administrador mediocre. El matrimonio con Isabela Santoro había producido un hijo, pero según rumores que Joana logró averiguar a través de conocidos del pueblo, el matrimonio no era feliz. Isabela, mimada y caprichosa, se había vuelto una esposa difícil, y Rafael había caído en el hábito de beber más de la cuenta. La fortuna de los Aguirre, aunque todavía considerable, no era lo que había sido. Rafael había hecho algunas inversiones desafortunadas y había perdido parte de las tierras que su padre había acumulado durante décadas. Era la oportunidad perfecta. Cuando el automóvil de Beatriz entró en San Miguel del Valle una tarde de agosto, Joana sintió una mezcla de emociones tan intensa que casi la abrumó. Todo se veía igual y, a la vez, completamente diferente. Las mismas calles empedradas, las mismas casas bajas de adobe y tejas, la misma iglesia con su campanario visible desde cualquier punto del pueblo. Pero ella era diferente, completamente diferente. Se alojaron en la única posada decente del pueblo, un establecimiento que don Mario, el posadero, había renovado recientemente. Cuando Joana bajó del automóvil, con su traje sastre color gris perla, su sombrero elegante y su maletín de cuero, varias personas la miraron sin reconocerla de inmediato. Fue doña Carmela, la esposa del alcalde, quien primero gritó su nombre. «Dios mío, Joana, Joana Méndez». Joana se giró con una sonrisa cortés y profesional. «Doña Carmela, qué placer verla. Déjeme presentarle a la señora Beatriz Fonseca, presidenta de Textiles Fonseca». La transformación en el rostro de doña Carmela fue inmediata. Del asombro pasó a una mezcla de respeto y curiosidad. En San Miguel del Valle, como en cualquier pueblo pequeño, las jerarquías sociales eran importantes, y Joana acababa de establecer que ya no ocupaba el peldaño más bajo. La noticia de su llegada se propagó por el pueblo como pólvora. Para la hora de la cena, todo San Miguel del Valle sabía que Joana Méndez había regresado, transformada en una mujer de negocios de la capital. Sus padres, por supuesto, fueron los primeros que visitó. El reencuentro fue emotivo. Doña Teresa lloró al abrazar a su hija, y don Alberto no pudo ocultar el orgullo que sentía. Joana les había estado enviando dinero regularmente durante los 3 años de su ausencia, lo suficiente para que pudieran hacer mejoras en la casa y vivir más cómodamente, pero verla en persona era diferente. «Hija, estás diferente», dijo su madre,
observándola con ojos húmedos. Tan elegante, tan sofisticada. Pero sigo siendo yo, mamá, aseguró Joana, aunque sabía que era solo parcialmente cierto. El padre Augusto también vino a visitarla esa noche. El anciano sacerdote tenía más arrugas y caminaba más despacio, pero sus ojos seguían siendo tan penetrantes como siempre. Te convertiste en todo lo que esperaba y más, le dijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Solo espero que no hayas perdido tu alma en el proceso. No la he perdido, padre, respondió Joana, solo la he blindado. Al día siguiente, comenzaron las reuniones de negocios. Beatriz había organizado encuentros con los principales productores de lana de la región, y, como era inevitable, Rafael Aguirre estaba en la lista. La reunión estaba programada para las 4 de la tarde en la hacienda de los Aguirre. Joana se vistió con especial cuidado esa mañana, un vestido azul oscuro con un corte impecable que realzaba su figura sin ser provocativo, zapatos de tacón que le daban altura y autoridad, y un collar de perlas que Beatriz le había regalado el año anterior. Se recogió el cabello en un elegante moño bajo y se aplicó un toque de maquillaje discreto pero efectivo. Cuando se miró en el espejo, apenas reconoció a la muchacha que 3 años atrás había huido del pueblo con el corazón roto. La mujer que la miraba desde el reflejo era fuerte, segura y lista para enfrentar a su pasado. La hacienda Aguirre era una construcción imponente de 2 pisos con un amplio porche frontal sostenido por columnas blancas. Los jardines, aunque todavía impresionantes, mostraban signos de descuido que no habrían sido permitidos en los tiempos de don Sebastián. Algunas plantas estaban sin podar, y había maleza creciendo entre las piedras del camino. Un sirviente mayor, que Joana reconoció como Tomás, el mayordomo que había estado con la familia durante décadas, abrió la puerta. Sus ojos se agrandaron al verla, pero se recuperó rápidamente y las condujo a la biblioteca, donde Rafael las esperaba. Joana respiró profundamente antes de entrar. Era el momento que había estado imaginando durante 3 años. Rafael estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia los campos. Se había girado al escuchar sus pasos y, por un momento, su rostro mostró una expresión de total desconcierto. Sus ojos se posaron en Joana y ella tuvo la satisfacción de ver cómo la reconocía lentamente, como su rostro pasaba de la confusión al shock absoluto. Señor Aguirre, dijo Beatriz, extendiendo su mano, soy Beatriz Fonseca, de Textiles Fonseca. Hablamos por teléfono. Permítame presentarle a mi asistente ejecutiva, la señorita Joana Méndez. Rafael pareció incapaz de hablar durante unos segundos que se sintieron como eternidades. Había cambiado, su rostro mostraba los efectos del alcohol y del estrés, tenía ojeras pronunciadas y había ganado peso alrededor de la cintura. Ya no era el joven arrogante del mercado, sino un hombre que claramente cargaba con preocupaciones. Yo, señorita Méndez, finalmente logró decir, y su voz sonaba ronca. ¿Qué eres? Sorpresa, señor Aguirre, respondió Joana con una sonrisa profesional y fría. Un placer verlo nuevamente. La reunión transcurrió en una atmósfera tensa. Beatriz, astuta como siempre, percibió la incomodidad entre Joana y Rafael, aunque no dijo nada. Habló sobre su propuesta establecer una planta de procesamiento de lana en el valle, que compraría la producción de los ganaderos locales a precios competitivos y generaría empleos para la región. Rafael intentó concentrarse en la conversación de negocios, pero sus ojos constantemente se desviaban hacia Joana, que tomaba notas con eficiencia y ocasionalmente intervenía con preguntas precisas y pertinentes que demostraban su profundo conocimiento del negocio. La hacienda Aguirre produce aproximadamente 5.000 kilos de lana al año, ¿correcto?, preguntó Joana, consultando sus papeles. Yo, sí, aproximadamente, respondió Rafael, claramente impresionado de que ella supiera esa cifra, y entiendo que ha estado vendiendo principalmente a intermediarios que luego la revenden en la capital,
con lo cual pierde aproximadamente un 30% del valor potencial. Rafael se puso rojo. No estoy seguro de dónde obtuvo esa información, señorita Méndez. De fuentes confiables, señor Aguirre. Parte de mi trabajo es investigar a fondo antes de proponer un acuerdo comercial. Su voz era perfectamente profesional, pero había un filo sutil en sus palabras. Beatriz sonrió, claramente complacida con la actuación de su protegida. Como puede ver, señor Aguirre, no dejamos nada al azar. Nuestra propuesta le permitiría vender directamente a nosotros, eliminando a los intermediarios y aumentando sus ganancias en al menos un 25%. Además, al tener una planta de procesamiento aquí, se crearían empleos locales y el valle se beneficiaría económicamente. Era una propuesta sólida, y Rafael lo sabía. Pero también sabía que aceptar significaría tener que tratar regularmente con Juana, la mujer a la que había humillado públicamente 3 años atrás y que ahora regresaba convertida en alguien que, claramente, estaba por encima de él en muchos sentidos. Necesitaré tiempo para considerar la propuesta, dijo finalmente. Por supuesto, respondió Beatriz. Estaremos en el pueblo durante 2 semanas más, reuniéndonos con otros productores. Puede hacernos llegar su respuesta antes de nuestra partida. Mientras se levantaban para partir, Rafael finalmente encontró el valor para dirigirse directamente a Juana. Señorita Méndez, ¿podría hablar con usted un momento? En privado. Juana miró a Beatriz, quien asintió discretamente. Los esperaré en el automóvil, dijo la empresaria y salió de la biblioteca. El silencio que siguió fue denso. Rafael caminó hacia el mueble bar y se sirvió un whisky, notando demasiado tarde cómo Juana observaba el gesto con una expresión levemente desaprobatoria. No sé ni por dónde empezar, dijo él finalmente, dándole la espalda. No tiene que empezar por ningún lado, señor Aguirre. Esto es solo negocios. Por favor, Juana, no me llames señor Aguirre. Nos conocimos hace mucho tiempo, interrumpió ella, su voz tan fría como el hielo. Pero aquella Juana ya no existe. La persona que tienes frente a ti es la señorita Méndez, asistente ejecutiva de Textiles Fonseca, y preferiría mantener nuestra relación en términos estrictamente profesionales. Rafael se giró para mirarla, y había dolor genuino en sus ojos. Lo que te hice aquel día en el mercado fue imperdonable. He vivido con ese arrepentimiento cada día desde entonces. ¿Arrepentimiento? La voz de Juana subió levemente de tono. ¿Te arrepientes de haberme humillado públicamente o te arrepientes de haber perdido la oportunidad de estar con alguien que, claramente, valía más de lo que pensabas? De todo, admitió él. Me arrepiento de haber sido un cobarde, de haber permitido que mi padre dictara mi vida, de haberte lastimado cuando tú no merecías más que respeto y consideración. Tu arrepentimiento llega 3 años tarde, Rafael. 3 años en los que reconstruí mi vida desde cero, en los que me convertí en alguien que ya no necesita ni tu aprobación ni tu arrepentimiento. Lo sé, y no espero tu perdón. Solo, necesitaba que supieras que lo siento, profundamente. Juana lo estudió en silencio durante un momento. Parte de ella, una parte pequeña y distante, sentía algo parecido a la compasión al ver al hombre desmoronado frente a ella. Pero la parte más grande, la parte que había sido forjada en el fuego de la humillación y el trabajo duro, sentía solo una fría satisfacción. Tu disculpa está registrada, señor Aguirre. Ahora, si me disculpas, la señora Fonseca me está esperando. Salió de la biblioteca sin mirar atrás, dejando a Rafael solo con su whisky y sus remordimientos. En el automóvil, Beatriz no hizo preguntas, pero colocó una mano reconfortante sobre la de Juana. ¿Estás bien? Mejor que nunca, respondió Juana, y era verdad. El encuentro con Rafael le había mostrado algo importante o su venganza ya estaba completa. No necesitaba hacerle daño activamente. Su propia transformación, su éxito, su indiferencia eran venganza suficiente, pero el destino, al parecer,
tenía otros planes. Durante los días siguientes, Joana y Beatriz se reunieron con otros productores de lana del valle. La mayoría estaba entusiasmada con la propuesta. La promesa de mejores precios y la estabilidad de un comprador directo era demasiado buena para rechazarla. Sin embargo, todos mencionaban el mismo problema: necesitaban que Rafael Aguirre estuviera de acuerdo. Los Aguirre siguen siendo la familia más influyente del valle, explicó don Marcos, uno de los ganaderos más grandes. Si Rafael dice que no, muchos lo seguiremos por lealtad o por miedo a represalias. Era una realidad frustrante. Rafael, incluso en su estado decaído, todavía ejercía poder sobre la comunidad. Una tarde, mientras Joana revisaba documentos en la posada, recibió una visita inesperada. Isabela Santoro de Aguirre, la esposa de Rafael, apareció en su puerta. Isabela había envejecido mal. A sus 21 años, ya tenía una expresión amargada permanente en el rostro. Su figura, antes esbelta, se había vuelto delgada de una manera enfermiza. Vestía con elegancia, pero había algo descuidado en su apariencia, como si ya no le importara realmente. Señorita Méndez, dijo con una voz aguda que Joana recordaba bien, necesito hablar con usted. Joana la invitó a pasar, curiosa por lo que la esposa de Rafael podría querer. Iré directo al grano, dijo Isabela una vez que estuvieron sentadas. Sé quién es usted, sé lo que pasó entre usted y mi esposo hace 3 años. Eso fue hace mucho tiempo, señora Aguirre. No para Rafael, replicó Isabela con amargura. Desde que usted llegó al pueblo, no habla de otra cosa. Su nombre está constantemente en sus labios, y he venido a pedirle que se vaya. Joana la miró con sorpresa genuina. Señora Aguirre, estoy aquí por negocios. Mi relación con su esposo es estrictamente profesional. ¿Profesional? Isabela soltó una risa sin humor. He visto cómo la mira, como si usted fuera la única mujer en el mundo. Nunca me ha mirado así a mí. Ni siquiera al principio de nuestro matrimonio. Por primera vez, Joana sintió algo parecido a la compasión por Isabela. Era fácil odiarla como el símbolo de su humillación, pero viéndola ahora, Joana comprendió que Isabela también era víctima del sistema que los había atrapado a todos. Lamento que su matrimonio no sea feliz, señora Aguirre, pero yo no soy la culpable de eso. No, los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Usted es todo lo que él quería y nunca pudo tener. Yo soy solo la esposa conveniente que su padre eligió. Él me odia, odia nuestra vida, y desde que usted regresó, es peor. Su esposo tomó sus propias decisiones, dijo Joana con firmeza. Eligió el dinero y el estatus sobre cualquier otra cosa. Esas son consecuencias que debe enfrentar. Pero usted podría ayudar, insistió Isabela, su voz quebrándose. Podría irse y dejarnos en paz. Por favor, tenemos un hijo. Miguel solo tiene 2 años. Se merece crecer en un hogar donde su padre no esté consumido por los remordimientos. La mención del hijo de Rafael golpeó a Joana de una manera que no esperaba. Había estado tan enfocada en su venganza, en su transformación, que no había considerado realmente las consecuencias colaterales de su regreso. Lo pensaré, señora Aguirre, dijo finalmente, aunque no estaba segura de qué decisión tomaría. Después de que Isabela se fuera, Joana se quedó sentada en su habitación durante horas, reflexionando. ¿Había llegado su venganza demasiado lejos? ¿O era esto solo parte del precio que Rafael debía pagar? La respuesta llegó de una forma inesperada esa misma noche. Eran casi las 11 de la noche cuando alguien tocó urgentemente a la puerta de Joana. Era el padre Augusto, y su rostro mostraba una preocupación profunda. Joana, necesito hablar contigo. Es importante. Lo dejó entrar, preparó té y esperó. He estado orando mucho desde que regresaste, comenzó el anciano sacerdote, pidiendo sabiduría para saber si debía contarte algo que he guardado durante 3 años. Y hoy, después de ver a Isabela salir de aquí llorando, supe que había llegado el momento. ¿Contarme qué?
padre, la verdad sobre lo que realmente pasó aquel día en el mercado, la verdad que Rafael nunca te dijo. Joana sintió que su corazón se aceleraba. No entiendo. Don Sebastián Aguirre no solo amenazó a Rafael con desheredarlo si se casaba contigo, dijo el padre Augusto lentamente, amenazó también a tu familia. Vino a verme días antes del incidente en el mercado y me dijo que si Rafael no terminaba públicamente contigo, él se aseguraría de que tu padre nunca volviera a trabajar en el valle, que arruinaría a tu familia completamente. Joana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué? Rafael vino a confesarse conmigo la noche anterior al incidente. Estaba desesperado. Me dijo que la única manera de protegerte a ti y a tu familia era hacerte pensar que no te amaba, que te despreciaba, que si te humillaba lo suficiente, tú te alejarías y estarías a salvo de la venganza de su padre. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Joana. No, no puede ser verdad. Lo es. Hija, Rafael te amaba, probablemente todavía te ama, pero eligió protegerte de la única manera que conocía, aunque eso significara que lo odiaras para siempre. ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿Por qué me dejó creer durante 3 años que era un cobarde despreciable? Porque don Sebastián tenía espías en todas partes. Si Rafael te hubiera contactado, si hubiera intentado explicarte, su padre lo habría sabido y habría cumplido sus amenazas. La única manera de mantener a tu familia a salvo era que tú realmente lo odiaras y te fueras lejos. Joana se cubrió el rostro con las manos, sollozando. 3 años de rabia, de sed de venganza, de transformarse a sí misma para demostrarle algo a un hombre que, en realidad, se había sacrificado por ella. ¿Por qué me lo dice ahora, padre? Porque don Sebastián está muerto, las amenazas ya no existen, y porque vi cómo mirabas a Rafael en la iglesia el domingo pasado, vi el odio en tus ojos, y supe que necesitabas conocer la verdad para poder sanar. Ambos necesitan sanar. Esa noche, Joana no durmió, su mente era un torbellino de emociones, ira, por haber sido manipulada, dolor, por el sufrimiento que ambos habían atravesado innecesariamente, confusión, por no saber qué sentir ahora que conocía la verdad. Al amanecer, tomó una decisión, necesitaba hablar con Rafael. Joana llegó a la hacienda Aguirre justo cuando el sol comenzaba a asomar sobre las montañas. El rocío cubría los campos y el aire era frío y limpio. Tomás, el mayordomo, la miró con sorpresa pero la dejó pasar sin hacer preguntas. El señor está en los establos, dijo simplemente. Joana caminó hacia los establos, su corazón latiendo con fuerza. Lo encontró cepillando a un caballo, y en ese momento, con su camisa arrugada y el cabello despeinado, le recordó al muchacho que alguna vez había sido. Rafael, dijo suavemente. Él se giró bruscamente, casi dejando caer el cepillo. Joana, ¿qué haces aquí tan temprano? El padre Augusto me contó la verdad, toda la verdad. El color desapareció del rostro de Rafael. Se apoyó contra el establo como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo. No debió, sí debió, interrumpió Joana. Merecía saber que no eres el monstruo que creí que eras durante 3 años. Soy peor, dijo Rafael con voz ronca, porque incluso sabiendo que te estaba destrozando, lo hice de todos modos. Vi el dolor en tus ojos aquel día en el mercado y seguí adelante porque no tuve el valor de enfrentar a mi padre, de luchar por lo que realmente quería. Estabas protegiendo a mi familia, dijo Joana, y su voz se quebró. Estabas tratando de hacer lo correcto. No. Rafael sacudió la cabeza con vehemencia. Lo correcto habría sido encontrar otra manera, habría sido confiar en ti, contarte la verdad y enfrentarlo juntos. Pero tomé la salida fácil. Y mira lo que causé. 3 años de tu vida dedicados a odiarme. 3 años de mi vida atrapado en un matrimonio sin amor. Un hijo que merece un padre mejor. Se quedaron en silencio durante un largo momento, separados por apenas unos metros pero sintiéndose como si hubiera un abismo entre ellos. ¿La amas?, preguntó Joana finalmente. A Isabela, la respeto. Trato de ser un buen esposo,
Pero amor, sacudió la cabeza, no es justo para ella. Merece a alguien que la ame como se debe amar a una esposa. Y Miguel, por primera vez, una sonrisa genuina iluminó el rostro de Rafael. A mi hijo lo amo con cada fibra de mi ser. Es lo único bueno que salió de todo este desastre. Joana sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas. Pasé 3 años odiándote, 3 años transformándome en alguien que pudiera regresar y hacerte sentir pequeño e insignificante. Y ahora que lo logré, ahora que vi el dolor en tus ojos cuando me reconociste en la biblioteca, no siento la satisfacción que esperaba, solo siento tristeza, por ti, por mí, por Isabela, por todos nosotros. Rafael cerró la distancia entre ellos y, con una suavidad infinita, secó sus lágrimas con su pulgar. Te convertiste en algo extraordinario, Joana. Eres brillante, exitosa, independiente. La mujer en la que te convertiste supera cualquier sueño que yo hubiera podido tener sobre nuestro futuro juntos. Pero lo hice por las razones equivocadas, admitió ella. Lo hice por venganza, no por mí misma. ¿Y eso hace que tus logros sean menos reales? No, Joana, seas cual sean tus motivaciones iniciales, te convertiste en quien eres por tu propio esfuerzo, tu propia inteligencia y determinación. Eso nadie te lo puede quitar. Se quedaron mirándose y por un momento, Joana pudo ver al muchacho del que se había enamorado años atrás, antes de que el orgullo, el miedo y las circunstancias los separaran. ¿Qué hacemos ahora?, susurró ella. Ahora, dijo Rafael, dando un paso atrás, rompiendo el hechizo, vivimos con las consecuencias de nuestras decisiones. Yo tengo una esposa y un hijo a quien le debo lealtad, y tú tienes una vida brillante en la capital que te espera. Así de simple, así de complicado, corrigió él con una sonrisa triste, pero al menos ahora ambos conocemos la verdad. Ya no tienes que cargar con el odio, y yo ya no tengo que cargar solo con la culpa. Joana asintió, aunque su corazón se sentía pesado. Voy a recomendarle a Beatriz que acepte cualquier contraofertas que hagas sobre el precio de la lana, y voy a asegurarme de que esta planta de procesamiento convierta a San Miguel del Valle en el centro textil más importante de la región. No como venganza, sino como regalo, para mi pueblo, para mi familia y, para que tu hijo crezca en un lugar próspero. Joana, no, lo detuvo ella. Déjame hacer esto, por favor, déjame convertir algo que nació de la rabia en algo positivo. Rafael asintió, incapaz de hablar por la emoción. Joana comenzó a alejarse, pero se detuvo en la puerta del establo. Rafael, una última cosa, sé un buen padre para Miguel, sé el hombre que tu padre no te permitió ser. Y algún día, cuando tu hijo sea mayor, cuéntale esta historia. Cuéntale que a veces las decisiones más difíciles son las que tomamos por amor, incluso si nos rompen el corazón. Y con esas palabras, Joana salió del establo, dejando atrás no solo a Rafael, sino también a 3 años de rabia y resentimiento. Los siguientes días transcurrieron en una actividad frenética. Joana se sumergió en el trabajo con una intensidad renovada, pero esta vez con un propósito diferente. Ya no buscaba venganza, buscaba redención, tanto para ella como para Rafael. Las reuniones con los productores de lana continuaron, y Rafael, fiel a su palabra, no solo aceptó la propuesta de Textiles Fonseca, sino que se convirtió en su mayor defensor. Su apoyo convenció a los ganaderos más reticentes, y en menos de una semana, Beatriz tenía compromisos firmados con todos los productores principales del valle. No sé qué magia hiciste, le dijo Beatriz una noche, observando los contratos apilados en la mesa, pero Rafael Aguirre pasó de ser nuestro mayor obstáculo a nuestro mejor aliado. ¿Qué pasó realmente entre ustedes? Joana consideró cuánto contarle. Digamos que tuvimos una conversación pendiente desde hace mucho tiempo, y ambos decidimos que era hora de dejar ir el pasado. Beatriz, con su habitual sagacidad, no presionó más. Bueno, sea lo que sea, funcionó. La planta de procesamiento será una realidad.
Y he estado pensando, necesitaríamos un gerente local, alguien que conozca la región y que los productores respeten. ¿Alguna sugerencia? Juana ya había pensado en esto. Don Marcos sería perfecto. Es respetado, conoce el negocio de la lana de toda la vida y tiene una mente aguda para los números. Excelente elección. Y para supervisar la construcción y la puesta en marcha, necesitaríamos a alguien en quien confíe completamente. Alguien que pueda pasar los próximos 6 meses aquí, asegurándose de que todo salga perfectamente. Juana entendió la implicación. Señora Fonseca, yo sé que es mucho pedir, interrumpió Beatriz, y sé que este lugar tiene historia para ti, pero eres la única persona en quien confiaría para este proyecto. Después de estos 6 meses, puedes volver a la capital, o puedes quedarte y dirigir la operación aquí, o puedes hacer algo completamente diferente, pero ahora, te necesito aquí. Era una propuesta que Juana no había anticipado, pasar 6 meses más en San Miguel del Valle, trabajando en estrecha colaboración con Rafael, viviendo cerca de sus padres, enfrentando diariamente el pasado que acababa de empezar a procesar, pero también era una oportunidad de cerrar realmente este capítulo de su vida, de convertir el dolor en algo constructivo, de demostrar no solo a los demás sino a sí misma que había crecido más allá de la venganza. Acepto, dijo finalmente. Los siguientes meses fueron una revelación. Juana supervisó la construcción de la planta de procesamiento, trabajó con arquitectos e ingenieros, negoció con proveedores y capacitó a los futuros empleados. Era un trabajo agotador pero profundamente satisfactorio. Su relación con Rafael se convirtió en una de respeto mutuo y, lentamente, amistad. Se veían regularmente para discutir asuntos de negocios, siempre con otros presentes, siempre manteniendo una distancia profesional apropiada. Pero en ocasiones, sus miradas se encontraban y había un reconocimiento silencioso de lo que pudo haber sido y nunca sería. Isabela, para sorpresa de Juana, se volvió menos hostil con el tiempo. Quizás se dio cuenta de que Juana no era una amenaza para su matrimonio, o quizás simplemente aceptó la situación. En una ocasión, incluso le agradeció a Juana. Rafael es diferente desde que hablaron, le dijo en un encuentro casual en el mercado. Bebe menos, está más presente con Miguel. No sé qué se dijeron, pero sea lo que sea, ayudó. Juana también pasó tiempo de calidad con sus padres. Las cenas familiares se volvieron una tradición, y en esas veladas, rodeada del amor incondicional de doña Teresa y don Alberto, Juana comenzó a sanar verdaderamente. El padre Augusto se convirtió nuevamente en su confidente. En largas conversaciones en el jardín de la parroquia, discutían sobre perdón, sobre crecimiento, sobre cómo convertir el dolor en sabiduría. Has recorrido un largo camino, hija, le dijo el anciano una tarde. Cuando te fuiste hace 3 años, eras una muchacha herida consumida por la necesidad de venganza. Ahora eres una mujer completa que ha aprendido que la verdadera victoria no está en hacer sufrir a otros, sino en construir algo significativo con tu propia vida. Todavía hay días difíciles, padre, admitió Juana. Días en que me pregunto qué habría pasado si don Sebastián no hubiera interferido, si Rafael y yo hubiéramos tenido la oportunidad de estar juntos. Esos que habría pasado son naturales, respondió el sacerdote, pero no puedes vivir en ellos. Lo que importa es el presente, las decisiones que tomas hoy y la persona en la que te estás convirtiendo. El día de la inauguración de la planta de procesamiento fue un evento que todo San Miguel del Valle recordaría durante años. Había banderas, música, discursos y una celebración que se extendió hasta bien entrada la noche. Beatriz Fonseca fue la oradora principal, pero insistió en que Juana también hablara, frente a todo el pueblo, muchos de los cuales la habían visto humillada en ese mismo mercado 4 años atrás. Juana habló sobre perseverancia, sobre comunidad y sobre cómo el verdadero progreso viene de trabajar juntos. Este proyecto no es solo una planta de procesamiento, dijo, su voz clara y fuerte.
Es una prueba de que podemos tomar lo que nos han dado, incluso si es dolor o dificultad, y transformarlo en algo que beneficie a todos. Es una prueba de que nuestro pasado no define nuestro futuro. Entre la multitud, vio a sus padres llorando de orgullo, al padre Augusto sonriendo con satisfacción, a Beatriz asintiendo con aprobación, y también vio a Rafael, de pie con Isabela y con el pequeño Miguel en brazos, aplaudiendo. Sus miradas se encontraron por un momento, y en ese intercambio silencioso, hubo comprensión, perdón y aceptación. El amor que alguna vez compartieron no había desaparecido, pero se había transformado en algo diferente, un respeto profundo, una conexión que trascendía el romance, un reconocimiento de que ambos habían crecido a través del dolor. Después de la ceremonia, mientras el pueblo celebraba, Joana se encontró momentáneamente sola en la oficina que se había construido para ella en la planta. Miró por la ventana hacia el valle que se extendía ante ella, iluminado por la luz dorada del atardecer. Pensó en la muchacha que había sido 4 años atrás, llorando en su habitación, jurando venganza. Esa muchacha parecía pertenecer a otra vida. La mujer en la que se había convertido había aprendido que la venganza nunca es tan dulce como parece, y que el verdadero triunfo está en construir algo más grande que el propio dolor. Escuchó pasos detrás de ella y se giró para encontrar a Beatriz en la puerta. Hermoso, ¿verdad?, dijo la empresaria, uniéndose a ella junto a la ventana. Todo lo que hemos construido aquí. Sí, respondió Joana, lo es. He estado pensando en mi oferta anterior, sobre qué te quedes a dirigir esta operación. ¿Has tomado una decisión? Joana había reflexionado mucho sobre esto durante las últimas semanas. Quedarse significaría establecerse en San Miguel del Valle, cerca de Rafael pero sin él, construyendo una vida en el lugar donde había experimentado su mayor humillación. Volver a la capital significaría continuar con la vida sofisticada que había construido, pero también significaría alejarse de sus padres, del padre Augusto y del proyecto que había ayudado a crear. Creo que me quedaré, dijo finalmente, al menos por un tiempo. Esta planta es mi bebé tanto como tuyo, y quiero ver cómo crece, y mis padres no se están haciendo más jóvenes. Quiero pasar tiempo con ellos. Beatriz sonrió. Me alegra escuchar eso, aunque te echaré de menos en la capital. Has sido la mejor asistente y la mejor amiga que pude haber pedido. Seguiré siendo tu amiga, aseguró Joana, y la capital está a solo unas horas. Podré visitarte regularmente. Más te vale, respondió Beatriz con fingida severidad, y espero actualizaciones semanales sobre las operaciones aquí. Esa noche, durante la celebración, Joana bailó con su padre, rió con su madre y compartió historias con las personas que la habían visto crecer. Ya no había susurros de lástima o morbo cuando la miraban, sino respeto y admiración. En un momento de la noche, Rafael se acercó a ella. Isabela estaba al otro lado del patio, charlando con otras mujeres, y Miguel dormía en brazos de su abuela. Quería felicitarte, dijo él, por todo esto. Es extraordinario lo que has logrado. Lo que hemos logrado, corrigió Joana. Esto no habría sido posible sin tu apoyo. Aún así, Rafael hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Quiero que sepas que estoy genuinamente feliz por ti, y que si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, estaré aquí. Lo sé, respondió Joana suavemente, y lo mismo aplica para ti. Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos, lleno de todo lo que no se decía pero se comprendía. ¿Sabes?, dijo Rafael finalmente, creo que mi padre estaba equivocado sobre muchas cosas, pero especialmente sobre ti. Pensó que destruir lo nuestro me salvaría de un error, pero lo único que logró fue privarnos a ambos de la felicidad que pudimos haber tenido juntos. Quizás, concedió Joana, o quizás necesitábamos recorrer estos caminos separados para convertirnos en las personas que debíamos ser. No soy la misma muchacha que era hace 4 años, y tú tampoco eres el mismo hombre. Tienes razón. Rafael sonrió,
una expresión genuina que iluminó su rostro. Eres mucho más de lo que yo habría podido manejar en aquel entonces. Probablemente habría terminado sintiéndome intimidado por tu brillantez. Joanna rió, y yo probablemente habría sido demasiado dependiente de tu aprobación. Necesitaba aprender a valorarme por mí misma. Entonces supongo que, a su manera retorcida, todo pasó como debía pasar. Supongo que sí. Rafael extendió su mano. Amigos, de verdad. Joanna tomó su mano y la estrechó firmemente. Amigos, de verdad. Mientras Rafael regresaba con su familia, Joanna sintió una paz que no había experimentado en años. La sed de venganza que la había consumido durante tanto tiempo finalmente se había extinguido, reemplazada por algo mucho más valioso, la comprensión de que su valor no dependía de hacer que Rafael se arrepintiera, sino de la vida que ella misma había construido. El tiempo tiene una forma peculiar de sanar heridas y revelar perspectivas. 3 años después de la inauguración de la planta de procesamiento, San Miguel del Valle había florecido de maneras que nadie habría imaginado. La planta empleaba a más de 100 personas, convirtiéndose en el mayor empleador de la región. Había traído prosperidad al valle, nuevas tiendas abrieron, las casas fueron renovadas, los jóvenes ya no necesitaban irse a la capital para encontrar trabajo. El pueblo que alguna vez había sido un remanso olvidado ahora era un centro de comercio próspero. Joanna, a sus 29 años, era ahora la directora general de operaciones de Textiles Fonseca en la región sur. Su reputación se había extendido mucho más allá del valle. Empresarios de todo el país venían a consultarle sobre desarrollo regional y gestión comunitaria. Había dado conferencias en universidades de la capital y había sido entrevistada por periódicos nacionales. Pero quizás lo más significativo era que había encontrado la felicidad en su propia vida, no a través de la venganza o del éxito profesional, sino a través de conexiones genuinas y propósito. Una tarde de primavera, mientras revisaba informes en su oficina, recibió una visita inesperada. Era Miguel Aguirre, el hijo de Rafael, ahora un niño vivaz de 5 años con los ojos curiosos de su padre y el cabello oscuro de su madre. Señorita Joanna, dijo el niño con la formalidad propia de su edad. Mi papá dice que usted es la persona más inteligente que conoce y que si quiero aprender sobre negocios, debo hablar con usted. Joanna sintió que su corazón se derretía. Se agachó para estar a la altura del niño. ¿Y tú quieres aprender sobre negocios? Miguel, quiero saber cómo hacer que las cosas crezcan, respondió el niño con seriedad. ¿Cómo usted hizo con la planta? Mi papá dice que antes el pueblo era triste y ahora es feliz por lo que usted construyó. Bueno, no lo construí sola, dijo Joanna, tomando la mano del niño y guiándolo hacia la ventana. ¿Ves todas esas personas trabajando allá abajo? Ellos son quienes realmente lo construyeron. Yo solo ayudé a organizarlos y a darles las herramientas que necesitaban. ¿Cómo se hace eso? Con paciencia, con respeto y con la comprensión de que las personas son más importantes que las ganancias. ¿Quieres que te muestre? Durante la siguiente hora, Joanna llevó a Miguel en un tour por la planta, explicándole en términos simples cómo funcionaba todo, presentándole a los trabajadores y mostrándole cómo cada persona tenía un papel importante en el proceso. Rafael llegó al final del tour, disculpándose por la intrusión. Miguel se escapó de la casa. Le pedí a la niñera que lo vigilara por 5 minutos y cuando regresé, había desaparecido. Debí imaginar que vendría aquí. No hay problema, aseguró Joanna. Ha sido un placer. Es un niño muy inteligente. Se parece a alguien que conozco, dijo Rafael con una sonrisa significativa. Miguel, cansado de su aventura, se quedó dormido en los brazos de su padre durante el camino de regreso. Rafael lo cargaba con una ternura que conmovió a Joanna. Eres un buen padre, le dijo. Se nota cuánto lo amas. Es lo único que hago bien, respondió Rafael con honestidad. Isabela y yo, bueno, hemos llegado a un entendimiento. No es un matrimonio de amor,
pero hay respeto mutuo y ambos adoramos a este pequeño. ¿Es suficiente? ¿Lo es?, preguntó Joana suavemente. Rafael se detuvo y la miró. Tiene que serlo. Tomé mis decisiones, y aunque fueron bajo presión, fueron mis decisiones al fin y al cabo. Miguel merece una familia estable, e Isabela merece un esposo que cumpla con sus obligaciones. No puedo cambiar el pasado, Joana, solo puedo tratar de ser mejor en el presente. Eres más sabio de lo que eras hace años, observó Joana. Tuve una buena maestra, respondió Rafael. Verás cómo reconstruiste tu vida después de que yo la destrozara. Me enseñó que la verdadera fortaleza no está en evitar los errores, sino en cómo respondes a ellos. Llegaron a la entrada de la planta donde esperaba el automóvil de Rafael. Joana, dijo él antes de subir, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, ¿eres feliz? ¿De verdad feliz? No solo exitosa. Joana consideró la pregunta cuidadosamente. Sí, respondió finalmente. No es la felicidad que imaginé cuando tenía 20 años, no es el cuento de hadas que soñaba, pero es real, es mía y la construí con mis propias manos. Tengo trabajo que amo, personas que respeto, padres que me adoran y la satisfacción de saber que hice una diferencia. Entonces sí, soy feliz. Me alegra escuchar eso, dijo Rafael sinceramente. De verdad. Mientras el automóvil se alejaba, Joana se quedó parada en la entrada de la planta, observando cómo la luz del atardecer pintaba el valle de tonos dorados y rosados. Había recorrido un largo camino desde aquella muchacha de 23 años que juró venganza en el mercado del pueblo, pero la vida, descubrió, tiene una forma de sorprendernos, porque la verdadera venganza no había sido hacer sufrir a Rafael o demostrarle su error. La verdadera venganza había sido construir una vida tan plena, tan significativa, que el dolor del pasado ya no tenía poder sobre ella. 2 años más tarde, cuando Joana cumplió 31, recibió una invitación que la sorprendió. Era de Isabela Aguirre, invitándola a tomar el té en la hacienda. Joana aceptó, curiosa por lo que Isabela podría querer después de tantos años de mantener una distancia educada pero firme. La encontró en el jardín trasero de la hacienda, que había sido completamente renovado. Isabela misma había cambiado, ya no era la mujer amargada y descuidada que Joana había conocido años atrás. Había ganado peso de una manera saludable. Su rostro tenía color y sus ojos, aunque todavía melancólicos, mostraban una cierta paz. Gracias por venir, dijo Isabela, sirviendo el té con manos firmes. Sé que debe parecerte extraño que te haya invitado después de todo este tiempo. Estoy intrigada, admitió Joana. ¿Cómo has estado? Mejor, respondió Isabela con honestidad. He estado trabajando en mí misma. Fui a la capital y pasé 6 meses con un médico que se especializa en problemas del ánimo. Me ayudó mucho. Me alegra escuchar eso. La razón por la que quería hablar contigo es porque he tomado una decisión importante, y sentí que merecías saberlo directamente de mí. Isabela respiró profundamente. Rafael y yo vamos a separarnos. Joana sintió una oleada de emociones complejas, pero esperó en silencio a que Isabela continuara. No es lo que piensas, se apresuró a decir Isabela. No es por ti. Al menos no directamente, es porque finalmente me di cuenta de que ambos merecemos la oportunidad de ser felices, y no podemos serlo juntos. Hemos estado viviendo una mentira durante 7 años, y eso no es bueno para nadie, especialmente para Miguel. ¿Cómo está tomándolo Miguel? Es muy joven todavía, solo tiene 7 años, pero es inteligente, sabe que sus padres no son felices juntos. La separación será mejor que continuar en un hogar lleno de resentimiento silencioso. Isabela pausó. Rafael será un padre maravilloso. Estoy segura de eso, y yo finalmente podré descubrir quién soy más allá de ser la esposa infeliz de alguien. Es una decisión valiente, dijo Joana sinceramente. La aprendí de ti, respondió Isabela, sorprendiendo a Joana. Te he observado durante todos estos años.
cómo reconstruiste tu vida después de que Rafael te lastimara, cómo convertiste el dolor en algo productivo. Me di cuenta de que yo también podía hacer eso, pero primero necesitaba salir de la situación que me estaba ahogando. Las dos mujeres se quedaron sentadas en un silencio cómodo, tomando té y observando cómo Miguel jugaba en el jardín con un perro que Rafael le había regalado recientemente. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Isabela después de un momento. Por supuesto, ¿todavía lo amas, a Rafael? Joana consideró la pregunta honestamente. Amo a la persona que fue y amo a la persona en la que se ha convertido, pero ya no estoy enamorada de él. Si eso es lo que preguntas, ese amor romántico, esa pasión juvenil, se transformó en otra cosa con el tiempo, en respeto, en afecto fraternal, en aprecio por el camino que ambos hemos recorrido. Isabela asintió, como si esa respuesta le diera paz. Bien, porque no te invité aquí para pedirte permiso o para advertirte que te alejes de él. Te invité para decirte que, si después de que nos separemos, ustedes dos encuentran su camino de regreso el uno al otro, no tendré resentimientos. Ya no, la vida es demasiado corta para vivir con amargura. Joana sintió lágrimas picando en sus ojos ante la generosidad inesperada de aquellas palabras. Gracias, Isabela, eso significa mucho. Pero honestamente, no sé si Rafael y yo tenemos un futuro romántico. Hemos cambiado demasiado, hemos construido vidas separadas. Quizás, concedió Isabela, o quizás las personas que son ahora son exactamente las personas adecuadas para estar juntas. El tiempo lo dirá. 6 meses después, la separación de Rafael e Isabela fue finalizada. Para los estándares del pueblo, fue sorprendentemente amistosa. Isabela se mudó a una casa en el pueblo con Miguel pasando tiempo con ambos padres. Ella comenzó a trabajar como maestra en la escuela local, descubriendo un talento natural para la enseñanza que nunca había tenido la oportunidad de explorar. Rafael, por su parte, se dedicó a ser el mejor padre posible mientras trataba de reencontrarse a sí mismo después de años de vivir en un matrimonio sin amor. Era la primavera de 1954, 7 años después de aquel fatídico día en el mercado. Joana estaba en su oficina, revisando los planes de expansión para la planta, cuando Rafael tocó a su puerta. ¿Tienes un momento?, preguntó. Siempre, respondió ella, indicándole que se sentara. Quería mostrarte algo, dijo él, sacando unos papeles de su maletín. He estado trabajando en un proyecto, una escuela técnica para jóvenes del Valle, donde puedan aprender oficios, contabilidad, administración. Quiero que tengan las oportunidades que muchos de nosotros no tuvimos. Joana estudió los planes con creciente entusiasmo. Rafael, esto es brillante. El Valle definitivamente necesita algo así. No puedo hacerlo solo, admitió él. Necesitaría socios, inversores y, honestamente, tu experiencia en hacer este tipo de proyectos realidad. ¿Estarías interesada en ser cofundadora? Joana lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos, la pasión por hacer algo bueno por su comunidad. Me encantaría, respondió, pero con una condición. ¿Cuál? Que lo hagamos correctamente, desde el principio. Nada de atajos, nada de favoritismos. Esta escuela será para todos los jóvenes del Valle, sin importar su apellido o su situación económica. No esperaría menos de ti, dijo Rafael con una sonrisa. Trabajaron juntos en el proyecto durante los siguientes meses. Era diferente a cualquier colaboración anterior, no había la tensión del pasado no resuelto, ni la incomodidad de sentimientos reprimidos. En cambio, había una camaradería genuina, construida sobre respeto mutuo y objetivos compartidos. Una tarde, después de una reunión particularmente productiva con inversores potenciales, Rafael invitó a Joana a caminar por el pueblo. El sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. ¿Sabes?, dijo Rafael mientras caminaban. A veces pienso en cómo habrían sido nuestras vidas si mi padre no hubiera interferido, si hubiéramos podido estar juntos cuando éramos jóvenes.
Yo también lo pienso a veces, admitió Joana. ¿Y qué conclusión has sacado? Joana se detuvo y miró hacia el valle, hacia la planta de procesamiento que había ayudado a construir, hacia las casas renovadas, las calles prósperas, los niños jugando en la plaza, que probablemente no habríamos sido felices, dijo finalmente. Yo era demasiado insegura, demasiado necesitada de aprobación. Tú estabas demasiado atrapado en complacer a tu padre. Habríamos terminado destruyéndonos mutuamente. Es una perspectiva deprimente, observó Rafael. No, corrigió Joana, es realista, pero aquí está la cosa, las personas que éramos entonces no podrían haber funcionado juntas, pero las personas en las que nos hemos convertido, esas son personas diferentes. Rafael se giró para mirarla directamente. ¿Qué estás diciendo, Joana? Estoy diciendo que ya no busco la justicia ni la venganza, que el dolor de hace 7 años ya no define quién soy, y que mirándote ahora, veo no al muchacho cobarde que me humilló en el mercado, sino a un hombre que ha crecido, que ha aprendido de sus errores, que es un padre maravilloso y un socio de negocios confiable, y yo veo no a la muchacha herida que se fue del pueblo jurando venganza, sino a una mujer extraordinaria que convirtió su dolor en propósito, que elevó a toda una comunidad y que me enseñó que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en cómo te levantas. Después, se quedaron mirándose, y en ese momento, sin palabras, ambos entendieron que estaban en el umbral de algo nuevo. No era el amor apasionado e inocente de la juventud, sino algo más profundo y duradero, un amor construido sobre comprensión mutua, crecimiento compartido y respeto ganado. No tengo prisa, dijo Rafael suavemente. He aprendido que las mejores cosas no pueden ser apresuradas, pero me gustaría tener la oportunidad de conocerte de nuevo. No como la muchacha que eras o el hombre que era, sino como las personas que somos ahora. Me gustaría eso también, respondió Joana, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Y así, mientras el sol se ponía sobre San Miguel del Valle, dos personas que habían sido destrozadas por el dolor, la presión social y las decisiones equivocadas, comenzaron el lento y deliberado proceso de construir algo nuevo. No era venganza ni justicia divina, sino simplemente dos seres humanos dándose una segunda oportunidad, equipados esta vez con la sabiduría que solo el sufrimiento y el crecimiento pueden proporcionar. Los años siguientes trajeron más cambios al valle. La escuela técnica que Rafael y Joana fundaron juntos se convirtió en un modelo para otras regiones. Miguel creció para ser un joven reflexivo y brillante, dividiendo su tiempo entre sus padres pero siempre sintiendo el amor de ambos. Isabela encontró la felicidad en su trabajo como maestra y, eventualmente, en un segundo matrimonio con el médico del pueblo, un viudo amable que la apreciaba por quien era. Y Joana y Rafael, lentamente y con cuidado, construyeron una relación que honraba tanto su pasado como su presente. No fue un cuento de hadas. La vida real raramente lo es, pero fue real, sólido y profundamente satisfactorio. El padre Augusto, observándolos durante la inauguración de la escuela técnica 2 años después, sonrió con la satisfacción de alguien que ha vivido lo suficiente para ver cómo los hilos aparentemente rotos de la vida se tejen nuevamente en un tapiz hermoso. ¿Ves, hija?, le dijo a Joana en voz baja durante la ceremonia. La verdadera venganza no es hacer sufrir a quien te lastimó. La verdadera venganza es construir una vida tan plena, tan significativa, que el dolor del pasado se convierte simplemente en el cimiento sobre el cual se erige algo hermoso. Y mientras Joana miraba alrededor, a la comunidad próspera, a sus padres orgullosos, a Miguel charlando animadamente con los nuevos estudiantes, a Rafael junto a ella compartiendo esta victoria, supo que el padre Augusto tenía razón. La muchacha que una vez juró venganza había encontrado algo mucho mejor: redención, perdón y, finalmente, paz. Y así concluye la historia de Joana Méndez,
la mujer que juró vengarse pero descubrió que la verdadera victoria no estaba en destruir a quien la lastimó, sino en construirse a sí misma. Una historia que nos enseña que el dolor puede ser el comienzo de nuestra transformación más grande, que el perdón libera más que la venganza, y que a veces, los finales más hermosos no son los que imaginamos, sino los que construimos con paciencia, sabiduría y corazón abierto. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la venganza y el perdón? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te conmovió tanto como a mí, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias que te harán reflexionar sobre el amor, el perdón y la fuerza del espíritu humano. Recuerda, tu pasado no define tu futuro, tú defines tu futuro con las decisiones que tomas hoy. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.